Buenos días, hermanos. Nuevamente juntos para analizar la palabra del Señor y ver qué nos dice esta semana. El día de hoy se celebra el Día Mundial del Periodista y vamos a coger ese tema para analizarlo desde el punto de vista bíblico. ¿Qué nos dirá nuestro Señor acerca de cuál debe ser el rol del periodista? ¿Cómo debe de ser el periodista? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe comunicar? El periodista es un comunicador, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo debe ser su trabajo? Toda persona, para actuar bien en la vida, debe revisar la Biblia y ver ahí, encontrar ahí la respuesta de cómo debe ser mi trabajo. En este caso, el del periodista. Veamos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque desde la creación del mundo sus artículos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. Queremos saber qué es lo que Dios quiso decirnos, qué es lo que Dios quiere decirnos. Nos basamos en la Biblia. Sin embargo, Pablo dice algo muy interesante. Dice que la forma como Dios nos habla está ahí, en su creación, en la naturaleza. Tú quieres conocer a Dios, quieres saber lo que Dios quiere, en fin, pues lo que tienes que hacer es observar a tu alrededor y tratar de descubrir a Dios en su creación. Dice acá, desde la creación del mundo, sus artículos invisibles, sus escritos invisibles. Entonces, ¿dónde está el escrito del Señor? Dice, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Sale una noche, que no haya mucha luz o artificial, y observa las estrellas. Observe el infinito. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Ponte frente al mar. Infinito. ¿Quieres conocer a Dios? Observa una flor con todos sus detalles. Observa un animalito, una simple paloma o un pavo real. Dios nos habla a través de su creación. Dios nos dice muchas cosas a través de su creación. Fundamentalmente lo que nos dice a través de su creación es su gran poder, su gran sabiduría, su gran inteligencia para crear este mundo. Observen todas las cosas que ustedes puedan ver y van a encontrar lo maravilloso que es Dios, lo infinito que es Dios, lo sabio, lo delicado, lo exquisito, lo artístico que es Dios. Daniel capítulo 7, versículo 1. En el año primero del rey Balsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente. Estando en su cama, entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Lo que acabamos de escuchar nos dice cómo es que el Señor, cómo es que Dios trató de comunicarse con nosotros. Dios quería comunicarle al hombre cómo debería de ser su comportamiento en la tierra, cómo deberían hacer para intentar regresar un día a la casa del cual fuimos expulsados. Y lo hace a través de profetas. Esto es un ejemplo. El profeta Daniel tuvo un sueño y visiones. Esa es la forma entonces mediante la cual el Señor se comunica con su pueblo. Fue a través de profetas. El profeta recibía un mensaje a través de estos mecanismos y lo tenía que transmitir al pueblo. Dice entonces, escribió el sueño y relató el resumen, ¿correcto? Ahí viene un primer problema. Cuando yo me sueño algo, a veces me acuerdo nítidamente de mis sueños, pero otras veces no. Sobre todo si han pasado algunas horas y me acuerdo que he soñado, voy a acordarme de algunos pasajes de repente y otros no. Ahí tenemos un primer problema. Y luego dice que había que escribirlo y resumirlo. Entonces ahí tenemos otro detalle. También el profeta tenía otra responsabilidad. Tenía que resumir lo que el Señor le había tratado de decir. Por lo tanto, el mensaje final de lo que el Señor quiso decirnos
no necesariamente es exacto al cual nos presenta el profeta. Y luego tenemos que tuvo que escribirlo, y esa escritura fue en idiomas antiquísimos que luego necesitaron traducción, ¿no es cierto? Del arameo al hebreo, del hebreo al latín, del latín a los idiomas actuales. Imagínense las traducciones que ha habido. Entonces, habrá que buscar siempre el fondo del tema. Habrá que tratar de hurgar en la palabra, escudriñar es la palabra correcta. Habrá que escudriñar dentro de la lectura bíblica cuál habrá sido verdaderamente el mensaje que Dios nos quiso transmitir. Porque si no, caemos en el peligro de quedarnos en la traducción o en la descripción humana hecha por el profeta o por los traductores. Sí. Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Directamente, cara a cara, nadie ha visto a Dios. Acabamos de decir que lo podemos ver a través de su creación, claro que sí. Pero a Él, directamente, pues nadie ha tenido esa dicha, esa gloria de verlo. El único que lo ha visto es su unigénito, su Hijo. Y dice que justamente Él lo ha dado a conocer. ¿Quieres saber cómo es Dios? Profundiza en el conocimiento de Jesús y vas a saber cómo es Dios. Un día le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo nos vas a mostrar a Dios? Y les dice, ¿ah? Pero si lo han visto todos los días. O sea, me están viendo a mí. En otras palabras, Dios es como yo. Me han visto y no han creído. Me están viendo y me preguntan, ¿cuándo se los voy a mostrar? No han entendido nada. Con eso nos está diciendo Jesús que Dios se parece bastante a Jesús, o que Jesús se parece bastante a cómo es Dios. El problema es que nosotros siempre vamos a la parte terrenal. Entonces nosotros decimos, entonces físicamente Dios Padre debe ser más o menos como Jesús. Debe tener barba, debe tener ojos de tal color, el pelo de tal color, etcétera, etcétera. Y no. Nosotros no somos nuestro cuerpo. Si bien nuestro cuerpo es el templo donde radica el Espíritu, es el templo. Nosotros no somos el templo. El templo no es nosotros. El templo es donde está el Espíritu. Pero entonces, ¿qué somos nosotros? Somos el Espíritu. Entonces, cuando Jesús dice Dios es como yo se los estoy mostrando, se refiere a cómo es espiritualmente. Porque la carne polvo es. ¿Cómo es la persona? Si yo te pregunto, ¿cómo es Pedrito? Tú me vas a decir, mide 1,70 m y tiene ojos de tal color. Siempre nosotros tendemos a describir inmediatamente el físico de la persona para decir cómo es él. Y eso no es la persona. Por eso nos engañamos. Por eso nos engañamos al buscar una pareja, por eso nos engañamos al buscar un socio para una empresa, por eso nos engañamos para buscar un amigo, porque vemos siempre la parte exterior, la parte material, y ese no es él. Tenemos que aprender a ver más allá. Tenemos que aprender a ver el espíritu de cada persona para conocerlo. Y Jesús vino a dar a conocer al mundo a su Padre. Él es el periodista que viene a comunicar acerca de su Padre. Y se muestra. Y la gente está viendo lo formal en lugar de ver lo espiritual. Lucas capítulo 2, versículo del 9 al 11. Y un ángel del Señor se le presentó, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El día que Jesús nace, en un humilde pesebre, estaban un grupo de pastores en el campo, cuidando a sus animalitos. Y se les presenta un ángel, y después se les presenta a otros ángeles. Y ellos se asustan. Un ángel les dice,
no tengan temor, porque hemos venido a comunicarles de que les ha nacido su Salvador, un gran Salvador, el Cristo, el Mesías que ustedes esperaban. Entonces aquí lo que estamos viendo es otra forma de comunicación de Dios con los humanos. Primero, ¿cómo se comunicó Dios con los humanos? A través de su creación. A través de su creación. Ese es lo primero. Muy bien. Segundo, A través de los profetas. a través de profetas. Muy bien. Y ahora, A través de los ángeles. así es, a través de ángeles. Que ellos de un momento a otro se presentaban ante una persona o ante un grupo de personas para comunicar lo que el Señor le había encargado. Marcos capítulo 4 versículo de 10 al 12. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Es curioso lo que dice en la parte final. ¿Qué entienden? Yo desde la otra noche entendí algo como que Dios también quería que la gente se confunda y no todos sean salvos o algo así entendí. Porque primero entiendo ya que las parábolas, ¿no? O sea, lo que ellos vivían, Él les contaba, ¿no? Para que entiendan. Pero aquí veo que dice al contrario. Y yo entiendo, por ejemplo, ahí habían escribas y fariseos, entonces ellos hacen más lo que les convenía, ¿no? Si ellos hubieran entendido claramente, entonces hacía fácil para que ellos hagan las cosas porque ellos querían siempre la facilidad, pero como eso era que tenían que tener abierto su corazón y entenderlo bien, entonces por eso es lo que Dios lo hace en parábola, para el que lo entiende. Por ejemplo, para un rico que le cuenta... Claro, también podría ser que no entiende la vida del campesino. Claro que no. Ustedes mismas acaban de dar la respuesta. Y lo mismo es lo que hace Jesús. Ahora, ¿por qué lo hace así? Por lo visto lo hace adrede. Y al final dice, no vaya a ser que se conviertan y sean perdonados. Otra forma de comunicarse con los humanos es a través de las parábolas. Esa es la técnica que Jesús utilizó para comunicarse con nosotros. Muchas veces lo hacía en forma directa. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Directo, simple, claro. No hay nada que explicar ahí. Está clarísimo. Tienes que entenderlo profundamente y listo. Nada más, nada más. Tienes que hacer carne de lo que le está pidiendo. Eso es todo. Pero otras veces te habla del pastor, te habla de la tierra, de los tipos de terreno, ¿no? De la cizaña y etcétera. Y un campesino puede entenderlo esto perfectamente porque sabe lo que es la cizaña. Sabe que es una planta común y corriente, pero que hace daño, se come los minerales de la tierra y la empobrece y hace que el trigo que está creciendo al costado pues no tenga la fuerza, no tenga las vitaminas y minerales que debe de tener para que sea un fruto, digamos, pues óptimo, ¿correcto? Entonces, eso lo puede entender el campesino porque él conoce la cizaña. Pero el citadino, el rico, el millonario, el que jamás ha pisado una chacra, un terreno de cultivo, pues no sabe de qué se trata, no entiende. Y Jesús lo hace adrede. Y entonces tenemos acá una cosa curiosa. Dios quiere comunicarse con nosotros y quiere informarnos de todos sus planes, claro que sí. Pero a la vez Él nos conoce a todos nosotros y sabe quién realmente abre su corazón, lo busca, quiere conocerlo y quiere entregarse a Él, entregar su vida a Dios, y quién no. Quién lo hace por conveniencia, quién lo hace hipócritamente, lo sabe el Señor. Y cuando Jesús viene a dar el secreto de la vida eterna, el secreto de cómo hacer para regresar a la casa de su Padre, pues está en parábola, está medio escondido,
para que lo pueda conocer y lo pueda entender quien abra su corazón. Los demás no. Juan capítulo 17, versículo 8. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron. Aquí el periodista informa a su jefe. Jesús le dice a su padre, entendieron que yo salí de ti, que tú y yo somos uno solo. Y creyeron. Este es el corazón de todo el tema. ¿Cuál es el rol de un periodista? Comunicar. Comunicar. Comunicar de manera imparcial la realidad. Comunicar la realidad en forma imparcial. Analizar, Analizar. estudiar. Ajá. La labor del periodista es comunicar, efectivamente. Pero toda acción de todo ser humano tiene que tener un por qué y un para qué. El por qué comunico. En el caso de Jesús, tiene un encargo de su jefe, de su padre, que le dice, quiero que los humanos conozcan la verdad y el secreto de la vida eterna y el secreto de regresar a mi casa. Porque también para que comuniquen necesitan estar en el centro de los hechos y después comunicar. Correcto. Eso se llama investigar. Para que el periodista informe, comunique, tiene que investigar. Porque hoy en día tenemos un montón de periodistas informales, ¿eh? Todo el mundo es periodista. Apenas hay un incendio, un accidente, todo el mundo con su celular y lo cuelga en las redes sociales. Está haciendo la labor de un periodista. Está informando acerca del accidente, del incendio. Y todo el mundo es un periodista. Ven ahí un personaje X, un político, ¿no? Que está haciendo algo debido o indebido, inmediatamente, y ¡prac!, lo envía. Está informando de lo que está haciendo ese señor. Está informando de lo que está pasando. Es más, muchas veces hay un accidente, una persona lesionada o personas lesionadas, y en vez de preocuparse por ayudar a las personas, está que lo graba ahí, sádicamente. ¿Cuál es el fin? Nada más es comunicar. El comunicar tiene una responsabilidad. Yo tengo que saber lo que comunico. Tengo que saber bien lo que estoy comunicando. Tengo que saber si lo que yo he escuchado o lo que yo he visto es tal cual. Porque yo puedo haber escuchado una parábola y la estoy entendiendo a mi manera. Porque yo puedo haber visto un hecho y nosotros sabemos que los hechos también tienen una forma, una fenomenología y un contenido, algo que está dentro. De repente veo a un hombre que le está metiendo un puñete al otro y entonces yo grabo esa partecita y lo paso. ¿Qué es lo que hacen a veces algunos periodistas malintencionados? Te cortan la partecita y te la publican. Pero no filmé o no publico, pero todavía malintencionadamente, que antes del puñetazo el agredido le había dado una pateadura a su hijo. Lo había estado moliendo a palos, abusando del pobre chiquillo, que apenas tiene 12 años. Y que el padre enfurecido se acerca y le mete un puñetazo. Yo filmo el puñetazo y publico el puñetazo. Entonces las consecuencias de mi publicación van a ser obviamente diferentes. La reacción del público va a ser diferente. Y entonces, primero, yo tengo que investigar bien. Segundo, una vez que yo sé verdaderamente la noticia, tengo que, en forma fiel, exacta, resumida, como trataba de hacerlo los profetas, en forma resumida, presentar esa noticia. Pero tal cual, como dijeron ustedes al comienzo, imparcialmente. No como a mí me parece o como yo creo que deben entenderla. Y mucho menos con una mala intención como publicar simplemente el puñetazo. Lamentablemente hay muchos periodistas que publican malintencionadamente las noticias. Es muy difícil encontrar un periodista honesto, imparcial, creíble. La gran cantidad de periodistas están comprados por alguien, por los grupos de poder, por un empresario, por grupos mafiosos como los de Odebrecht y otros más, que presentan las noticias como les parece. Es más,
inventan noticias, como las encuestas, inventan encuestas. Y manipulando la información, la presentan como una realidad. Si yo hago una encuesta en una zona, digamos, de alto nivel económico, sobre quién prefieren que gobierne, ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Y si me voy a un pueblito abandonado, a los campesinos, y le pregunto la misma pregunta, ¿quién quieren que gobierne? La respuesta va a ser otra. Pero el detalle no está en que yo haga esa investigación, el detalle está en que yo haga esa investigación parcial, como que es una información nacional. Y digo, la última encuesta nacional, ¿no?, dice que el 80% de la gente está a favor de tal candidato. Eso es manipulación, eso es inventar una noticia. Jesús transmite la palabra del Señor tal cual, con su vida misma, con sus actos mismos. Y por eso es que algunos creyeron y lo siguieron hasta el día de hoy. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La otra pregunta básica es ¿para qué se informa? Lo primero es ver qué informo. Debo analizar qué estoy informando. Luego viene el por qué, las causas de por qué quiero publicar eso. Y finalmente el para qué. ¿Qué quiero conseguir con eso? ¿A dónde apunto? Ahí viene la otra responsabilidad. El rol del periodista es simplemente informar. Ustedes me dijeron comunicar, informar. Y ahí ese es el único rol del periodista, informar. Porque entonces los periodistas de las redes sociales, el cualquiera que graba y publica lo que sea, que es un periodista informal, pero entonces también todo está bien, porque publiquen todo y que pongan todo, o sea, el objetivo es publicar, informar, informar, informar. No es así. Hay un segundo objetivo que debe tener un periodista. Y eso teóricamente está inscrito en el colegio de periodistas de cada país. El periodista tiene que tener un código de ética. Y dentro de ese código de ética tiene que estar el analizar bien lo que está comunicando, el analizar bien, investigar previamente todo, la veracidad de lo que está informando. Y finalmente tiene que ver y analizar bien cuáles van a ser las consecuencias de esa información. ¿Para qué está informando? ¿Qué busca el periodista? Así que a la final es, dentro de ese código de ética, el periodista tiene que estar el informar y formar a la comunidad. Educar, entre paréntesis, a la comunidad. Tiene que contribuir para que la comunidad, para que los seres humanos estén informados, pero estén bien informados y con esa información puedan cada vez elaborar mejores esquemas ideológicos, mentales, sociales, filosóficos, de tal manera que este mundo sea cada vez un poco mejor. Ni siquiera pido yo que los periodistas apunten a cambiar el mundo desde el punto de vista teológico. Ni siquiera pido yo que sean todos los periodistas cristianos, pero por lo menos para buscar un mundo mejor. Ahora bien, hay algunos periodistas que son cristianos. ¿Cuál es la responsabilidad de esos periodistas en este caso? Sí es informar los hechos, la realidad, claro, informar, ese es su trabajo de periodista, pero el para debe ser la diferencia. Debe informar todo lo que pasa para que la gente entienda cómo es este mundo, qué está pasando en este mundo, quién está gobernando este mundo y cómo es que nosotros, cada uno, puede salir de este marasmo, de este pantano en que estamos metidos,
zafarnos de este mundo para caminar hacia el Señor. Y esa es una responsabilidad de todo aquel que quiere cumplir con lo que aquí dice Jesús. Porque aquí, ¿qué nos está diciendo Jesús? Vayan por el mundo y prediquen la nueva a todo el mundo. Quiere entonces Jesús convertirnos en periodistas. Quiere que cada uno de nosotros vayamos a todo el mundo y prediquemos la buena nueva. Pero ¿cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios nos está esperando. Esa es la buena noticia. Que a pesar de todo lo que pasa en este mundo, a pesar de todo esto, de esta pobredumbre, hay una esperanza. Dios Padre nos está esperando. Esa es la buena noticia que Jesús nos trajo. Y esa buena noticia viene acompañada del secreto de cómo hacer para llegar al Padre, para llegar a la felicidad absoluta, total y eterna, que es el amor. El amor. Esas dos cositas son lo que Jesús nos ha traído. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia. Uno, mi Padre te espera. Y todos tienen opción. Segundo, para que tú puedas acceder, simplemente aprende a amar. Simplemente ama. Eso es todo. Así que, hermanos periodistas que hoy cumplen, que hoy celebran su día, feliz día. A todos aquellos periodistas que verdaderamente tratan de informarnos la verdad y que tratan de formarnos en la verdad. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Este es el mandato principal que ustedes no deben olvidar jamás, hermanos periodistas. Vayan por el mundo y prediquen la buena noticia, la verdadera noticia, todos los días de su vida, con los hechos, con las cosas que pasan día a día en el mundo entero. Comuniquen al mundo el evangelio. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones.